¿Cómo están? Sean bienvenidos al Instituto Moody de Ciencia. Durante muchos años nos hemos aplicado a estudiar aquí los sentidos del hombre. Y conforme ahondábamos en el tema, más fascinante y maravilloso se nos revelaba. Ahora que vamos a explorar juntos los misterios de la percepción de los sentidos, verán que es divertido. Habrá muchas sorpresas, y no pocas risas. Pero también podremos descubrir cuál es la verdadera importancia de este estudio. ¿Saben cuántos sentidos hay? Son más de los tradicionales 5, desde luego. Algunos más. Pero no es sin motivo que a estos 5 el vulgo los conoce como las ventanas del alma. El sentido de la vista, que nos hace apreciar toda la belleza y el encanto del mundo que nos rodea. El sentido del oído, con el que percibimos las múltiples voces del mundo. El sentido del gusto y sus delicias sin término. Ah, y por supuesto, ese imponderable sentido del olfato. El sentido del tacto, prodigado por igual a manos jóvenes y ancianas. Son maravillosos los sentidos vistos cada uno por separado. Pero nuestros sentidos no funcionan de manera aislada. Al contrario, marchan juntos en equipo, formando un sistema electrónico complejo que funciona con toda fluidez. Observemos el comportamiento de este sistema en un juego de béisbol. ¡Qué atrapada! Pero analicemos con mayor detenimiento la magia electrónica oculta tras esa atrapada. En el instante en que la bola salió disparada, innumerables trocitos de información fueron transmitidos al cerebro del jugador. Sus ojos le indicaron el ángulo en el que el bat golpeó a la bola y la dirección inicial que tomó. Sus oídos le sugirieron qué tan de lleno y fuertemente había sido golpeada. Su sentido del tacto le dio la pista sobre la velocidad y dirección del viento. Y a su memoria afluyeron miles de indicios adquiridos en pasadas experiencias. Toda esta información contribuyó a resolver un complejo problema en el cual intervienen la geometría, trigonometría, cálculo y balística. Y logra la atrapada. En un solo día de actividad normal, es probable que el sistema sensorial de nuestro cuerpo maneje más mensajes de los que se hayan encargado todas las líneas telefónicas y telegráficas del mundo en los últimos 50 años. Los sentidos del hombre son maravillosos y cumplen con su objetivo a la perfección, pero en cuanto toca su capacidad de percibir el mundo que nos rodea, son extremadamente limitados. Tomemos, por ejemplo, el sentido de la vista. Nuestros ojos son sensibles a una particular escala de frecuencias a la que llamamos luz visible. Pero la luz visible es solo una pequeña porción del espectro electromagnético que incluye ondas eléctricas, radioondas, rayos infrarrojos, ultravioleta, rayos X, gamma y cósmicos. En realidad, todo esto es luz y no otra cosa. Pero casi todo es luz que no percibimos nosotros. Estas frecuencias tienen importancia especial para nosotros porque únicamente a ellas responden siempre nuestros ojos. Las ondas eléctricas y las radioondas tienen diferentes propiedades debido a su diferente longitud de onda. Y para el resto del espectro lo mismo es valedero. Aún dentro del espectro visible, hay longitudes de ondas distintas que tienen diferentes propiedades. En el espectro electromagnético, las ondas más largas son las eléctricas, que normalmente nos suministran energía. Las ondas eléctricas tienen unos 5.000 kilómetros de longitud, pero conforme se acortan y vibran más rápidamente, gradualmente emergen como radioondas. Las radioondas más largas las sintonizamos en nuestros receptores radiofónicos comunes, en tanto que para las ondas más cortas debemos usar receptores de onda corta
aparatos de televisión, varios sistemas de radar. Pero conforme las ondas se hacen más cortas y vibran cada vez más rápidamente, nos aproximamos a la sección del infrarrojo. Estas ondas no las podemos captar en nuestros equipos de radio o de televisión. En cambio, podemos apreciarlas en nuestros cuerpos y les llamamos calor. Las longitudes de onda de la luz invisible infrarroja están tan próximas a las de las ondas más largas de la luz visible que a veces se pueden identificar simultáneamente. Al movernos a través del espectro visible, las ondas se acortan y vibran cada vez más a prisa, desapareciendo el violeta visible en el invisible ultravioleta, llamada también luz negra. Ahora bien, las ondas ultravioletas son tan cortas y vibran tan a prisa que escapan a los ojos, pero se pueden observar sus efectos. Las quemaduras del sol, por ejemplo, son causadas por la luz ultravioleta invisible. Algunos minerales transforman la luz invisible ultravioleta en luz de frecuencia visible. No son nada extraordinario, ¿verdad? Pero ahora encendamos sobre ellos luz invisible ultravioleta. Instantáneamente fulgura su esplendente belleza al regresar las ondas cortas de luz ultravioleta invisible en luz de una longitud de onda mayor aparente a nuestros ojos. Conforme avanzamos en el espectro, llegamos a los rayos X. Por supuesto, nuestra vista no es sensible a la luz de los rayos X. Pero la película fotográfica sí lo es, hecho del que se hace uso a toda hora en los laboratorios médicos. Así nosotros, que nos preciamos de ver mucho, trastabillamos en un mundo refulgente de esplendor y gloria, de luz y color por el que pasamos casi ciegos. ¿Es que nuestra vista entonces no es todo lo grandiosa, admirable y maravillosa que suponíamos? Nada de eso. Lo que pasa nada más es que el universo que nos rodea es infinitamente más espléndido de lo que hayamos podido soñar. Todos nosotros hemos oído a alguien decir: me niego a creer en aquello que no vea con mis propios ojos. Lo menos que se puede decir de tales personas es que poseen un criterio muy estrecho sobre el mundo en el que están viviendo. Sí, nuestra visión es en realidad limitada. ¿Pero qué de nuestro sentido del oído? ¿Es acaso limitado? Bien, ¿han oído un silbato como este alguna vez? Silencioso, ¿eh? No, no lo crean. Es un silbato ultrasónico para canes. En realidad silba muy fuerte. Un perro puede oírlo desde muy lejos, pero está fuera del alcance perceptivo del oído humano. Nosotros hemos construido aquí un super silbato para perros. En los laboratorios científicos se le conoce como silbato de Galton, en honor de Sir Francis Galton, que lo inventó. El silbato está pitando con su máxima fuerza. Y aunque para nosotros no suena, tiene una tremenda intensidad. Es tan fuerte el sonido, en realidad, que se usa para mantener objetos pequeños suspendidos en el aire. El silencioso sonido del silbato rebota de arriba a abajo, formando un esquema de onda estable. Estas ondas golpean violentamente a las moléculas del aire, haciéndolas moverse como en un mar enfurecido, excepto en dos puntos de cada onda. Es en estos puntos, llamados nodos, en donde están suspendidos los trocitos de corcho. Este mundo de sonido silencioso hace que el hombre se enfrente a un reino que se extiende insondable, traspasando los estrechos límites de sus sentidos. Ahora bien, antes de que se conociera la naturaleza molecular de la materia, el sentido del olfato y en menor grado el del gusto eran casi un completo misterio. El conocimiento, sin embargo, no ha menguado la maravilla de estos sentidos químicos. Nos ha permitido más bien apreciar un poco mejor sus maravillosas cualidades. Cualquier sustancia está compuesta de partículas invisibles llamadas moléculas. Estas partículas están en continuo movimiento. En algunas sustancias, el movimiento es tan violento que las partículas cercanas a la superficie saltan al aire. Esto es lo que le da a una sustancia su olor. Se puede tener una prueba dramática de esto vertiendo mercurio en un recipiente. Y luego aspergiendo cuidadosamente la superficie del mercurio con un polvo fino. Ahora, aproximamos a la superficie del polvo de talco una sustancia con olor penetrante. El polvo
es repelido violentamente por las partículas invisibles que emanan de la substancia. El hombre ha ideado instrumentos tan sensibles que pueden descubrir una parte de una sustancia en 10 millones de partes de aire. Nuestros órganos olfatorios, sin embargo, pueden descubrir una parte en 1000 millones. Pero comparado con el de muchos animales, el sentido olfativo del hombre es muy rudimentario. El sabueso, por ejemplo, tiene la extraordinaria habilidad de seguir un rastro, aun cuando hayan pasado varias horas y hasta días. Pero tal vez nuestro sentido más restringido sea el del gusto. Sí, aún las personas que se precian de ser muy perceptivas a las diferentes clases de sabores no pueden distinguir, al igual que el resto de los humanos, sino 4 grupos: salado, dulce, agrio y amargo. ¿Sabían ustedes que si a una persona se le vendan los ojos y se le obstruyen por completo los conductos nasales, será incapaz de discernir entre una cebolla, una manzana, una pera y una patata? Eso es un hecho. Es el olor el que hace diferentes a los sabores. Cuando iniciamos nuestro estudio sobre los misterios de la percepción sensorial, una de las primeras cosas que hubimos de reconocer fue el hecho de que no vemos con los ojos ni oímos con los oídos. Los órganos no son sino los receptores externos. El verdadero lugar en donde se perciben los sentidos es el cerebro. Es ahí en donde vemos, oímos, distinguimos olores, saboreamos alimentos y percibimos el mundo que nos rodea. Y qué bueno que así sea. Porque si, por ejemplo, solo viéramos con los ojos, todo estaría patas para arriba. El ojo es en realidad una diminuta cámara, y como en las cámaras, la lente del ojo forma una imagen invertida. El cerebro la vuelve a invertir de manera que aparezca erecta. ¿Y bien? ¿Qué pasaría si usáramos un sistema de lentes que formara una imagen derecha? Pues que el cerebro inmediatamente invertiría la imagen de manera que quedara de cabeza. Pero, ¿sería permanente tal condición? Para responder a esa pregunta, le pedimos al señor Gratz, nuestro especialista en óptica, que nos construyera un par de anteojos de ese tipo. Mientras construían los espejuelos en el taller, nos enfrentamos con el problema de quién debería utilizarlos continuamente durante varias semanas. Así que decidimos someterlo a votación. ¿Y en quién creen que recayó tan dudoso honor? ¿Lo adivinaron? En mí. Desde el principio me fue posible caminar en ese trastornado estilo, pero no me costó ningún trabajo pescar un mareo formidable. Se decidió que por el bien de ustedes y el nuestro, se efectuaran las primeras pruebas estando sentados. Pero aún el sentarse no era tarea fácil. Aún las cosas más sencillas al principio parecían imposibles. Ningún esfuerzo de concentración podía sobreponerse al impulso de extender la mano en la dirección opuesta. Debía, estando despierto, usar en todo momento los anteojos mientras durara el experimento. Si en alguna ocasión me los quitaba, debía cerrar los ojos y cubrirlos por completo. Dirigirme al trabajo caminando, patas arriba, era una experiencia exhaustiva, pero me proporcionó un valioso periodo de reaprendizaje y reorientación. También provocó bastante conmoción entre el vecindario. Gradualmente se me fue haciendo más fácil caminar por ese mundo invertido. Mediante un lento y penoso proceso, la imagen en el cerebro volvió a enderezarse. Llegado ese momento, ideamos una demostración irrefutable que demostrara que se había logrado la reorientación. La prueba con la motocicleta transcurrió tan bien que decidimos extender el experimento haciéndome conducir un aeroplano. Prueba en donde la coordinación visual y una profunda percepción son aún más críticas. El
vuelo duró más de 1 hora y en su transcurso se efectuaron todas las maniobras normales de un viaje aéreo. El efectuar el experimento con los anteojos que invierten las imágenes puso de manifiesto la importancia que reviste el que la visión se haga en el cerebro y no únicamente en los ojos. Cuando se observa un muro de ladrillo, por ejemplo, fijando la mirada en el centro y con un ojo cerrado, la imagen que se envía al cerebro tiene un orificio. El orificio es de forma irregular y se forma lateralmente a 12 grados. Sin embargo, por más que uno se esfuerce, no podrá ver el agujero. La mente llena el detalle faltante ladrillo por ladrillo. Pero, antes que nada, ¿por qué está ahí el punto ciego? La respuesta nos la da la asombrosa configuración del ojo. La superficie curva interior de la parte posterior del ojo, denominada retina, es sencillamente fantástica. Su función consiste en transformar la imagen visual en impulsos eléctricos, que reúne una red de más de 1 millón de diminutas líneas nerviosas, y así se envía la imagen visual al cerebro. El punto ciego se forma en aquel lugar de la retina en donde las líneas nerviosas se unen al nervio óptico. En ese lugar no hay elementos visuales. Y bien, es estupendo que ese punto no esté en el centro de la retina, porque de ser así, nuestra visión sufriría un serio menoscabo. En la forma en que se encuentra, no obstante, el orificio siempre está ahí en la imagen que se envía al cerebro. Pero el cerebro siempre llena el hueco con detalles similares a los que lo rodean. Supongamos que alguien dijera, bueno, puede que no vea todo lo que me rodea, pero si lo que veo lo veo bien, puedo seguir fiando mis sentidos. Recientemente se han efectuado multitud de detalladas investigaciones y estudios respecto a la exactitud de los sentidos con resultados más que asombrosos. El científico Adelbert Ames ha perfeccionado varios experimentos. En esta figura, los dos extremos son obviamente paralelos. Pero los dos lados no son paralelos porque los dos extremos no tienen igual longitud. Esta figura se llama trapezoide. Retiremos la cubierta. ¿Están un poco confusos? Bueno, todo lo que hicimos fue cortar unos huecos en la figura y pintarlos como marco de ventana. Pero tal vez dirán ustedes, a mí no me engaña, eso es un trapezoide. Pues sí, aún es un trapezoide. Vamos ahora a dar vuelta y ver qué sucede. ¿No parece dar vuelta el marco de ventana, luego detenerse y cambiar de dirección? Pero eso no es el caso. Está girando continuamente en el sentido de las manecillas de un reloj. Aun cuando sabemos que así ocurre, la ilusión aún persiste y se parece cada vez más a una ventana. Bien, pondré un punto de referencia. Tal vez el cubo ayude a seguir con la vista el extremo del trapezoide. Ahora, observen atentamente. No ayuda a nada, ¿verdad? Ahora, no solo el trapezoide oscila de un lado a otro, sino que también el cubo parece desprenderse y flotar a través del espacio. Aunque no lo hace, por supuesto. En realidad, el cubo ha permanecido a toda hora unido al extremo de la figura. Una varilla de hierro debe ser un mejor punto de referencia. Veamos qué pasa cuando hagamos girar la ventana. Sabemos desde luego que el marco en rotación no puede doblar la varilla de hierro ni hacer que ésta atraviese la ventana. Pero el saberlo no parece servir de nada. Persiste la ilusión de una ventana oscilante. Desde nuestra más tierna infancia, hemos sabido por experiencia que las ventanas son rectangulares y que todos sus lados son paralelos. Nuestro ojo envía una imagen exacta al cerebro, la imagen de un trapezoide pintado como una ventana. Pero el cerebro dice, esa es una ventana. Y antes que abandonar la idea de que todas las ventanas son rectangulares, la mente acepta toda clase de cosas imposibles.
Barras sólidas que se doblan o atraviesan la materia, sin agujerearla, por supuesto. Hemos enfatizado el hecho de que la visión se realiza en la mente, no solo en los ojos. Creo que ya se habrán impuesto de la importancia de este énfasis. Pero Adelbert Ames tiene muchos otros experimentos a cual más reveladores. Al entrar en esta habitación, percibe uno enseguida que algo no marcha bien, pero no puede precisar qué es. Su mente les puede sugerir que he disminuido de tamaño, pero ustedes saben que eso no puede ser cierto. Sus ojos, sin embargo, les dicen la verdad, que el piso va hacia arriba y el techo se inclina hacia abajo, que las paredes están muy distorsionadas y las ventanas, bueno, sería casi imposible hacerles cortinas. Sí, sus ojos les están diciendo todo esto, pero su mente simplemente se rehúsa a creerlo. Tal vez esto ayude. Imagínense, y eso que no me atiborré de vitaminas. Pero también funciona para el otro lado. Y ahora, si retroceden un poquito, verán cuál es la verdadera causa. Salta a la vista desde esta distancia, ¿no es verdad? Piso en declive, techo inclinado, muros torcidos. Pero puesto que ahora comprendemos el porqué, ya no tendremos dificultades en adelante, ¿no es así? ¿O las tendremos? Parece ser que en esta casa, para cada ventana, hay un tamaño distinto de cara, ¿verdad? Pero las caras no tienen nada de particular. Son las ventanas las que están afectando al cerebro, ¿recuerdan? Un enano y un gigante. Veamos si podemos emparejar las cosas un poco. Oh, no. Ahora quedaron peor. A muchas personas les produce un verdadero trauma ver cuán limitados e inexactos son, en verdad, los sentidos del hombre. Los científicos, desde luego, están compenetrados de estas limitaciones. Esta evidencia constituye la verdadera base de la ciencia moderna. El hombre anterior a esta época no poseía sólidas bases conceptuales sobre un universo gobernado por una ley inalterable. Ensoberbecido, teorizaba y filosofaba con la magra información que le suministraban sus muy limitados e inexactos sentidos. Esto fue en la era en la que los alquimistas mezclaban sus pociones mágicas, cuando los astrólogos trataban de predecir el futuro, en la época en que los frenólogos medían las protuberancias craneanas para estimar la inteligencia humana. Pero el panorama empezó a cambiar hace unos 300 años. Surgió la era de la ciencia cuando el hombre dejó de confiar en sus sentidos y construyó instrumentos que superaran sus limitaciones. Hoy en día, el hombre sabe que el mundo físico se ha regido siempre, desde los principios del tiempo, por una ley inmutable. El hombre sabe que le espera una rica recompensa si acata ciegamente las leyes físicas, o una dura y cruenta pena por su desobediencia. Sabe que la sinceridad y buenas intenciones no bastan. Esa actitud en el campo científico es relativamente nueva, pero ciertamente le ha dado dividendos. En cuanto el hombre adoptó esta actitud, se inició un brusco ascenso. Literalmente una explosión en el progreso científico. Y sin embargo, con todo este potencial para el bien, su poderío científico lo ha arrastrado hacia la más grande crisis que registre la historia de la humanidad. ¿Por qué arrostramos esta crisis hoy en día? Porque aunque el hombre ha logrado progresos científicos enormes de la noche a la mañana, en el campo espiritual tiene síntomas de estar viviendo en la época prehistórica del obscurantismo filosófico. Él parece aceptar que este es un campo compuesto exclusivamente por lo intangible. Un campo en el cual no existen valores absolutos ni leyes fijas. Y puesto que el hombre no reconoce otras leyes que las de su libre albedrío, se gobierna bajo las reglas que su propio capricho le ordena seguir. O sea, que otra vez el hombre vuelve a confiar en sus propias fuerzas. La soberbia lo impele a crear sus teorías filosóficas propias basándose en la mísera información que le dan sus pobres sentidos, los cuales en ese campo son aún más limitados y menos valederos. ¿Cuán a menudo oímos a las personas decir, pues yo tengo mi propia filosofía religiosa?
Pueden imaginarse a un químico diciendo, yo tengo mi propia tabla de pesos atómicos. Volaría menos que canta un gallo. Tal actitud aplicada al campo físico resulta obviamente ridícula. ¿Pero acaso es menos ridícula esa postura aplicada a un campo más rigurosamente importante? Si en el campo de la física hay valores absolutos y leyes fijas, ¿no es lógico entonces asumir que exista un plan magistral similar en el campo espiritual y moral? Y si nos proponemos guardar obediencia a ese plan, ¿no podremos esperar un efecto igualmente explosivo? Surge ahora una importante cuestión. ¿Dónde vamos a encontrar esa inmutable ley moral y espiritual? Una respuesta parcial nos la da la naturaleza. Las leyes espirituales tienen también un equivalente o paralelo en las leyes físicas. La ley de la causa y el efecto es válida en ambos campos. La historia es igualmente una fuente informativa, ya que la historia de la humanidad no es sino un registro del cumplimiento inexorable de esas leyes. En la historia de las naciones y en la vida de los hombres, vemos los resultados de la obediencia a las leyes de Dios y las consecuencias trágicas de la desobediencia. Y además tenemos este libro, la Biblia, la palabra de Dios al hombre. Donde quiera que ha sido amada y puesta en práctica, ha transformado las vidas y aún alterado el curso de la historia. ¿Cómo podemos saber que esta es la ley de Dios? Esta es una magnífica oportunidad de utilizar el método científico. Sometan estas leyes a ensayo aplicándolas experimentalmente a sus vidas. ¿Y qué resultado debemos esperar? Un cambio explosivo. Uno de tal modo completo que las palabras salvación, conversión, vuelto a nacer, adquirirán un maravilloso, nuevo y personal significado.